Hermanos, hoy vamos a leer un poco este capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Capítulo 6. Llamamiento, dice, de Dios. Visión y llamamiento de Isaías. Y leemos la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Y decimos, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis, ves por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que la ciudad esté asolada y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Amén. Amén. Palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por leer tu palabra, sabiendo que esta palabra, Señor, tiene cumplimiento, porque es profecía. Por eso, Dios, ya que estamos aquí y hemos leído, pedimos que revele tu palabra a nuestros corazones. Revélala, Señor, porque sabemos que tu iglesia será edificada bajo la revelación. Oh Dios, si tú no la revelas, entonces en vano trabajarán los que edifican casa. Oh Padre, aquí te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a edificar para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pueden tomar asiento. Muy importante, hermano, nosotros saber que al leer la palabra de Dios, ella contiene el misterio del Señor. Ella es Dios y Dios es Espíritu. Por eso Él es su palabra. Su palabra contiene el misterio de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es Él? Todo lo que es Él. Pero es necesario, entonces, dice la Biblia, recibir la revelación
del misterio de Dios que está escondido en su palabra. Y quien lo da a conocer es el mismísimo Señor, porque Él es el único que conoce quién es Él. Como la Biblia dice que nadie conoce al hombre sino al espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce quién es a sí mismo sino el mismo espíritu de ese ser. Por tanto, nadie ha conocido a Dios sino su mismo espíritu. Y eso lo conseguimos en Isaías 40:13, que nadie ha conocido a Dios sino su mismo espíritu. Como también lo dice en 1 Corintios 2, versículo 9-10, hablando que nadie conoce lo que está dentro del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Así nadie ha conocido al Señor sino su mismo espíritu. Por eso es necesario saber que esto es un misterio. Se puede leer la Biblia, ¿verdad? Pero ella contiene un misterio, y es el misterio de Dios, el cual Dios lo da a conocer a quien Él quiera, y a su tiempo y a su hora, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Y esta profecía sabemos nosotros que ha tenido cumplimiento y queda parte por cumplirse. Pero vemos allí que estas cosas son necesarias que sucedan para que nosotros podamos ver que la palabra de Dios es perfecta. Ve, dile a este pueblo, eso tuvo cumplimiento. Jesucristo vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y no lo podían ver. Endurece el corazón, ciega los ojos de ellos para que no te vean, no se conviertan, no haya para ellos sanidad, salvación. ¿Para quiénes? Para los judíos, para la nación de Israel. Y por eso los judíos rechazaron al Señor. No lo pudieron ver porque esta profecía estaba para cumplirse. Que cuando el Señor viniera ellos no lo iban a ver. Mas los elegidos le vieron, los escogidos le vieron. Mas los que le recibieron, ¿verdad? Los que creen en su nombre, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Entonces ellos recibieron potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora vemos allí que en el libro de Mateo, en el capítulo 13, la parábola del sembrador, Jesús habla sobre el sembrador, explica la parábola, pero aún la gente oye y no entiende. Entonces Jesús a sus discípulos le da a conocer el misterio del reino de los cielos. Le dice a ellos por parábola para que viendo no perciban, oyendo no entiendan, ni se conviertan en sus corazones, no me puedan aceptar, recibir. Mas a vosotros le he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. A ellos no, a vosotros sí. Por allá en San Juan 15:16 el Señor dijo que no me eligieron vosotros a mí, yo elegí a vosotros, ¿verdad? Por allá en Mateo 11:25 el Señor levanta sus manos, se regocija, llamado Jesús el Cristo, el Señor, y dijo: gracias te doy porque escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos, y lo has revelado a los pequeños, ¿verdad? Entonces conseguimos, también en Lucas 10:21 en adelante, conseguimos también lo mismo. El Señor habla que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Padre no conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. De tal manera que nosotros podemos tener hoy la Biblia literalmente en nuestras manos. Podemos tener las Sagradas Escrituras, los libros sagrados o santos, ¿verdad? Como mucha gente hoy en el mundo lo tiene. Tiene la Biblia en su casa, tiene la Biblia en sus bibliotecas, en sus cuartos, tiene la Biblia cuando anda, cuando sale. Hay gente muy amadores de las Escrituras y puede tenerla y leerla literalmente, pero ella contiene un misterio el cual solamente el Señor es el que lo conoce y se lo revela a sus escogidos. No es del que quiere, no es del que puede, no es del rápido, no es del fuerte, no es del valiente, no, es del que el Señor tiene misericordia. ¿Verdad que sí? Eclesiastés 9, por allá lo habla.
Entonces, hablando de los tiempos, las ocasiones, entonces dice tiempo, ocasión, acontece a todo. Y dice entonces que la carrera no es del rápido, la guerra no es del valiente, no, ni aún la riqueza del prudente o del pan del sabio, no. Todo es voluntad del Señor, que Dios escoge. Dios llamó con conocimiento previo, y lo conseguimos en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 al 7, dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces tuvo Dios beneplácito en escogernos y salvarnos por gracia. Entonces conseguimos que el conocer al Señor es un privilegio. Un privilegio. Porque es una revelación. En Mateo 16, versículo 13 en adelante, Jesús pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: mira, algunos dicen que es Elías, otros Jeremías, o algunos los profetas. ¿Y vosotros qué decís? Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que Pedro recibió una revelación y dijo: y sobre esta roca, sobre lo que Pedro había recibido, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia está edificada bajo la revelación. Si usted no recibe revelación de quién es Jesús el Cristo, el cual contiene el misterio de Dios, porque Cristo es el misterio de Dios revelado, ¿comprende? Y si usted no recibe la revelación de quién es Jesús el Cristo, entonces en vano edificará tu casa, en vano construirá tu vida espiritual, porque usted está edificando una casa. Jesús lo habló en Mateo 7:21 en adelante. Vendrán muchos, dirán: Señor, en tu nombre hizo milagros, sané. El Señor dijo: yo nunca os conocí. Y Jesús refiere una parábola dando una enseñanza, que el hombre que oye su palabra y la guarda lo comparará como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Entonces es muy importante oír y guardar. Pero ¿cómo tú puedes guardar algo si no lo valoras? Y para valorar debes mirar bien lo que está oyendo o mirando. Debes entender o debes conocer el valor de eso para tú guardarlo, atesorarlo. ¿A dónde? En tu corazón. Entonces, bienaventurado tú cuando oye y guarda la palabra de Dios. Pero tú vas a guardar lo que oyes. Entonces, ¿entiende lo que lees o lo que oyes? Porque dice la Biblia que muchos oirán y no entenderán, muchos verán y no percibirán. Entonces, es dependiendo lo que tú oyes. Y al oír entender, de lo que tú veas, y al ver percibir. Entonces, para poder guardar. Entonces ahí será bienaventurado. Entonces es un misterio que solamente el Señor se lo da a sus escogidos. Por eso es que hablamos: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel y verdadero, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora estamos hablando de un pacto de gracia, un pacto que el Señor prometió para el último tiempo. Él guarda el pacto. Si tú entras en el pacto, entonces conoces pues que Él es fiel y verdadero para guardar ese pacto. Él es un Dios de pacto, de compromiso. Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple su promesa. Él guarda su palabra. En aquellos que tomaron su palabra, al oírla en su oído, entenderla en su corazón y atesorarla. Dios guarda esa palabra, cumple lo que prometió.
en aquellos que esperan y aguardan en lo que Dios prometió, sabiendo que Dios no fallará. Pero tú estás edificando, yo estoy edificando. Estamos construyendo una casa, casa morada. Somos el templo, la casa, la morada del Espíritu Santo. Ahí está 1 Corintios capítulo 3, verso 16 en adelante, ¿verdad? Y también 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, cuando habla: no unáis en yugos desiguales, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz, entre la injusticia y la justicia, entre Cristo y el diablo. ¿No sabéis o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Verdad? La casa del Señor. Estamos edificando una casa para el Señor. Ahora, la casa, si tú la edificas y Dios no está en el asunto donde tú estás edificando, es decir, tú no estás edificando bajo la revelación, en vano trabajan. Porque allá el Salmo 127 dice que si Jehová, el Señor, no edificare la casa, en vano trabajan los que están edificando. Así que si tú o yo no recibimos la revelación, en vano estaremos construyendo esta casa espiritualmente. En vano estaremos orando, ayunando. En vano estaremos haciendo culto, presentándonos. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo una construcción sin la dirección de Dios. Estaremos haciendo una construcción sin el diseño de Dios. A Moisés se le mostró el diseño en Éxodo capítulo 25, se le mostró, y Éxodo capítulo 40. A Moisés hizo todo conforme al diseño. A Pablo le fue revelado el misterio. Pablo dijo que por revelación me fue declarado el misterio, que había estado antes oculto, pero en el último tiempo fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. Capítulo 3 del libro de los Efesios. Dios reveló, dice, el Padre tuvo complacencia en revelar su Hijo en mí, dice Gálatas 1:15, para que yo le predicara entre los gentiles. Por tanto, tiene que edificar, pero por revelación. Por tanto, hay mucha gente hoy predicando, hay mucha gente evangelizando, hay mucha gente decir que son portadores de buenas nuevas, mensajeros de las buenas noticias de Dios. Y hoy hay mucha gente reunida haciendo culto, cantando, tocando instrumentos musicales, elevando canto, oraciones, ¿verdad? Predicando. Pero ¿será que están haciendo o construyendo conforme al diseño de Dios? ¿A dónde viene el diseño? A un profeta. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por tanto, usted está llamado a discernir los espíritus, probar los espíritus, porque no todos son enviados de Dios. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía, basado en la Escritura. El Espíritu dice claramente, dice 1 Timoteo capítulo 4, en los postreros días algunos apostatarán, abandonarán la verdadera fe o la verdadera creencia, ¿verdad? Y dice, ya oirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por tanto, estamos alertados que los tiempos serían malos, difíciles. Por tanto, guardad pues bien, como dice, el tiempo aquí en la tierra, para que te sea de provecho. Guardar los días, los meses, el año, donde tú vayas, donde estés, que tú sepas que está por dirección de Dios, que está bajo una revelación, que es aprobada en la Biblia, porque está bajo un mensaje de un profeta, que Dios habló. Dijo el Señor, el pueblo se atemorizó cuando el Señor bajó en el monte Sinaí, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, y en el capítulo 20, entonces Moisés le dice al pueblo, mira, no temáis, Jehová ha bajado para infundir temor, pero vosotros no moriréis. No queremos, Moisés, acércate tú y que Dios hable a ti. Entonces Moisés refirió esas palabras al Señor, y el Señor dijo, bien ha dicho el pueblo, profeta le levantaré en medio de vosotros, y a él hablaré, y ellos oirán al profeta. Y por allá entonces en el capítulo 5, verso 26-27 del libro de Deuteronomio, esto lo va a conseguir.
Desde allí Dios empezó a levantar profetas y dice la Biblia que fue revelado su misterio a los santos apóstoles y profetas. De esa manera, nosotros tenemos que edificar bajo la revelación de un profeta. Porque al profeta le es dado la palabra, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. En Amós capítulo 3, verso 7 en adelante. Entonces Dios revela su secreto a sus siervos los profetas. Entonces la iglesia tiene que tener percepción o convencimiento por las profecías. Y la iglesia debe ser una iglesia de seguimientos proféticos. Una iglesia que estudie sobre las profecías. Porque ya está escrito que la palabra de Dios nos apercibe de los tiempos malos y difíciles, donde muchos van a estar construyendo, pero estarán edificando, construyendo sin el diseño. Y hay un solo diseño, un solo modelo, el cual Dios lo reveló a un profeta. Y si para cada edad hay un profeta, quiere decir que para tu edad tiene que haber un profeta. Tiene que haber un profeta. Entonces para cada edad hay un profeta porque hay un mensaje. Hay un mensaje porque hay un profeta. Y el pueblo de esa edad o de ese tiempo tiene que ser dirigido y guiado por ese mensaje, por ese profeta, para poder edificar su casa. Su casa, ¿cuál es la casa? Usted, ahí está Hebreo capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál casa? La casa es usted y soy yo. Cristo, hablando de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo sobre su casa, ¿en cuál casa somos nosotros? Tú eres la casa, tú eres la morada, que te estás edificando como una casa de Dios. Ahora, esa casa tiene que ser una casa muy ordenada, muy bien preparada, porque va a venir a vivir en ti. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, en todos sus atributos, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el consejero, el admirable, el Padre eterno, el Salvador, tu dueño, gobernante, que es limpio, que es puro, que es justo, que es bueno, y que ya te habló de que Él habita en la santidad. Él habita en la santidad. Él le gusta el orden. Por tanto, tú no puedes edificar cualquier casa. Aquí en la Biblia dice cómo le gusta a Él. Y que la casa donde Él viene a habitar es una casa construida conforme a su diseño, a su modelo. Y tú y yo estamos llamados a ser obedientes a la palabra de Él a través de un profeta. Para poder construir nuestra casa al diseño, al gusto de Él. Y poder ser de agradable. Como dice, serle agradable. Que se sienta Él complacido, satisfecho al venir a su casa, el cual casa eres tú y yo, y ver que está bajo ese orden. Que cada columna está en su lugar, que cada viga está en su lugar, la puerta donde corresponde, todo eso. Porque Él es gobernante, el dueño de tu vida. Es el dueño, Señor y amo tuyo y mío. Amén. Ahora mire esto. Nosotros ya sabiendo que estamos en los últimos días, como sabemos que estamos en la edad de la Odisea, la edad de los derechos, la gente reclama derechos humanos, libertad de culto, libertad de expresión, donde conseguimos que la apostasía está a plenitud, donde ya entró la apostasía en la iglesia, donde el Espíritu dijo claramente que esto pasaría, y donde el Espíritu a través de Pablo en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vienen tiempos cuando no tolerarán, no soportarán la sana doctrina. Y esto es lo que estamos viendo.
lo que estamos viendo es que la gente ya no soporta la sana doctrina. La gente no tolera la sana doctrina. La gente no está de acuerdo con la sana doctrina, con la doctrina de la santidad, de la obediencia, del temor a Jehová, de tener una buena conducta, orden y doctrina entre ellos, y poder ser así disciplinado como un pueblo preparado, bien dispuesto, ataviado por el Señor, el cual su Señor o gobernante de él, de ellos, se identifica en cada uno de ellos, con su conducta, en su manera de entrar, salir, donde estar, donde van, donde llegan, cómo hablan, cómo actúan. Ahí Dios se está identificando. La gente no quiere aceptar esto. Hacen del Dios de la libertad un libertinaje. Pero para nosotros que leemos la palabra, nos consolamos en las Escrituras sabiendo que eso estaba escrito. Ve y dile a este pueblo: ciertamente oiréis y no entenderéis, y con vuestros ojos veréis y no percibiréis, y no convertiréis, para que no haya para ustedes, para aquel, para ellos, salvación, vida eterna. Porque la salvación, hermanos, es una elección. Es voluntad inmerecida, porque es gracia. Gracia, como dice, es voluntad inmerecida. No es tus obras, no fueron ni son mis hechos, ni los tuyos. Es la voluntad de Dios, en que Dios te conoció antes de los tiempos. Y dice la Biblia, esto es lo que contiene el gran misterio de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sería Dios injusto? ¿O será Dios injusto? No. Esto nos tiene que llevar a escudriñar más. Es cuando de allí pasamos al mensaje que Dios sacó a la luz, que Dios reveló lo que estaba escondido, el mensaje de la simiente de la serpiente. Porque si todos somos hijos de Dios, Dios tiene derecho de salvar a sus hijos. Es ahí donde brota una inquietud, una incomodidad en los que oyen la palabra y empiezan a escudriñar, a inquirir en la palabra de verdad, en la única sagrada escritura reconocida como la boca de Dios para hablar, donde está el misterio de Él, donde están todas las cosas que debemos conocer, y empezamos a leer y escudriñar, y conseguimos que Dios no le va a hablar sino por boca de un profeta. Entonces nos guiamos por la voz de un profeta y conseguimos que escrito está que el pecado original fue sexo, y que Eva le fue infiel a Adán, y que el serpiente era un hombre que estaba ya en ese lugar, y que sedujo a la mujer y la hizo cometer transgresión o pecado, y que quedó embarazada, y su simiente, su prole, su hijo, su descendencia es Caín. Y por eso la Biblia dice que Caín es hijo del maligno, y que Caín mató a su hermano, y que es hijo del maligno. Y por eso es que la Biblia dice que aquí hay hijos de Dios e hijos del diablo, malos y buenos. Por eso es que Jesús habló de trigo y cizaña. Por eso es que los judíos, cuando Jesús habla con ellos en San Juan 8, por allá en el 44, Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién es el homicida? Caín.
ustedes son descendientes de Caín, y lo identificó como el diablo. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En sí Dios es el padre de todo porque es el creador, como padre, como creador, pero no padre como engendro, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. ¿Ve? Él es el padre de la mentira. Él es el padre engañador. Eso es lo que hoy la iglesia necesita escudriñar. Para poder entender el gran misterio de Dios, tenemos que ir a Génesis y ver que en Génesis hubo un pecado y cayó la raza humana y fueron sacados del huerto del Edén, y que empezó a caminar dos simientes en la tierra, y uno se define como los hijos de Dios y otro como los hijos de los hombres. En el capítulo 4 conseguimos cuando Caín y Abel van a adorar, y Dios acepta a uno y a su ofrenda, y al otro lo rechaza, a él y a su ofrenda. Y luego conseguimos como Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Y cómo conseguimos que él no aparece en la genealogía del capítulo 5, en la genealogía de Adán. Adán, hijo de Dios. Y cómo se habla de su descendencia, se define como los hijos de los hombres. Y a lo largo y a lo ancho de toda esta historia, quedó esa simiente. Y el Señor dijo que Dios hace salir el sol de buenos y malos, y hace llover de justo e injusto. Si no nos vamos a Génesis, que es principio, si el Espíritu no nos mueve a leer y escudriñar, y luego de leer y escudriñar ser acompañado por fe, por revelación, porque si el Señor no te revela, después que usted oyó la voz de Dios, la voz de Dios es un profeta. Si usted, después que oyó la voz del séptimo ángel, el séptimo mensajero, ángel es mensajero, después que usted oyó esa voz que habló, que Dios habla a su profeta, como está escrito, no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, y que la voz del séptimo ángel, el misterio escondido, sería consumado, y ya el tiempo no sería más, y lo que estaba escondido sería dado a conocer. Después que usted oye, lee esto, y entonces Dios le habla que el pecado original fue allá, sexo, y que la caída de la raza humana fue por un adulterio, una infidelidad, y que en ese adulterio hubo un engendro de Satanás a través del hombre llamado el serpiente, y salió un hijo llamado Caín, y hizo su descendencia y dejó su descendencia en la tierra. Si después que usted oyó esto, usted no fue acompañado de fe, no recibió la revelación, no fue convencido, no fuiste vencido por ese espíritu, entonces usted queda al otro lado. Usted queda en los adoradores que son falsos, porque tu adoración, tu culto, no irá bajo revelación, y te edificará como una casa, pero una casa mal construida, en el cual el Señor, dueño tuyo como creador, no puede venir a vivir, porque Él viene a vivir en una casa construida bajo su fundamento, bajo su revelación, bajo su diseño. Que cada puerta tiene que estar donde Él dijo que iría,
cada columna donde él dijo que estaría, cada viga, tendría que estar donde él la vio antes que apareciera. Y si no está en ese lugar, él no puede venir a vivir. Porque él quería que su barco le quedara hacia el lado del norte y lo pusieron al lado del sur. Entonces él tiene que demoler, tiene que hacer una demolición de esa casa y se tiene que construir a su diseño y a su modelo. Jesús habló por allá en Lucas 14, del 25 adelante, lo que cuesta seguir al Señor. Y por allá en el verso 30 él dice: ¿qué hombre que quiere edificar una torre, construir, primero no se sienta, saca cuenta, estimación o cálculo, a ver si reúne, ¿verdad?, los requisitos, tiene la capacidad para construir y terminar? No sea que comience y no pueda terminar y hagan burla de él. Yo creo que hay que sentarse, hay que meditar en la palabra. Bienaventurado el hombre, dice, que medite en la palabra de Jehová. Hay que tener tiempo para leer, tiempo para escudriñar y venir a los escritos de los profetas. Salomón, habiendo recibido la palabra que Dios le dijo: te he dado sabiduría y mucho más, Salomón tuvo que ir a los escritos de los profetas, de los que les precedieron, de los que fueron antes que él. Jeremías, dice la Biblia, Dios lo llamó como profeta, pero Jeremías tenía los pergaminos de los profetas que fueron antes que él. Daniel estaba ya en Babilonia y Daniel tuvo que ir a los escritos de Jeremías. ¿Ah? Entonces todos hoy tenemos que ir a los escritos de los profetas. Y hay gente que cree a Moisés, a Elías, a Samuel, a Isaías, a Jeremías, hombres que existieron en aquel, como dice, territorio en el Medio Oriente. Pero tienen profeta en medio de ellos y no le creen. Porque es que hay gente que se encierra, se bloquean, se blindan. Y cuando la gente se bloquea y se blinda, corre peligro. Israel hizo eso, Jerusalén. Nosotros somos, y pensaron que ya estaban. Y la edad de la Odisea, en el capítulo 3, verso 14 al 22, ahí conseguimos que la expresión de ellos es que se están bloqueando, blindando, porque ellos dicen: no tenemos necesidad de más nada, no nos hace falta profeta, no nos hace falta ese mensaje, no nos hace falta eso. Nosotros no nos hace falta eso. Ahora, consiguiendo aquí esto y siguiendo esto, que la edad de la Odisea se bloquearía y rechazaría esto, entonces la piedra que edificaron o la piedra que desecharon los edificadores, como dice el Salmo 118, versículo 22, y aquí pongo en Sión piedra preciosa, ¿verdad? Entonces esa piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza de la mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Allá está Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque tropiezan en la palabra, siendo también ya que destinado. Hermano, qué cosa tremenda.
Ahora, Pedro lo dice no solamente ahí, en el 4:11 del libro Los Hechos, el Espíritu hablando, ¿verdad? Que Pedro en su mensaje dijo: la piedra que vosotros rechazáis, escrito está. Él estaba hablando conforme a lo que estaba escrito allá en el Salmo. La piedra que rechazaron vosotros los edificadores, vosotros los predicadores, vosotros los que creéis que tenéis la vida eterna, vosotros que creéis que ya estáis completos, que son doctores en divinidad, ¿verdad? Instructores de indocto, maestros de niños, ustedes que tienen las posiciones de obispo, presbíteros, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, ustedes que dicen que son la nación santa, que son la iglesia más santa, más justa o más grande, ustedes que dicen que ya están completos, ustedes que rechazan este mensaje, ustedes que están rechazando al que Dios envió, ustedes que están rechazando esa palabra viva, entonces saben que Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, esa palabra tiene que tener un cumplimiento. Ha venido a ser la cabeza, la piedra de corona, y allá era el fundamento. Pablo dice en la Biblia que él predicó como perito arquitecto, puso el fundamento, dice 1 Corintios capítulo 3 verso 10, ¿verdad? Y sobre la revelación edificará la iglesia. Y Pablo recibe la revelación y pone que Jesucristo es la piedra de fundamento. Pero el Espíritu a través de Pedro dice que la piedra que están rechazando los predicadores, los religiosos, los que se creen ser los mayores, los mejores, maestros de niños, instructores en docto, somos la iglesia más grande, los grandes fariseos, que tenemos el Sanedrín, que tenemos la escuela de esto, somos teólogos, psicólogos, maestros en divinidad. Ustedes que rechazan esta piedra, sepan que esto es la cabeza del ángulo. Él es la piedra de corona. Él es la piedra que embellece el edificio, que perfecciona el edificio. Jesucristo es principio y fin, alfa y omega, primero y último, el autor y consumador de la fe. El que comienza perfecciona. Se comenzó con piedra de fundamento, que es la revelación, y se termina con un mensaje de amor, coronado con amor, un mensaje donde Dios expresaría su amor, su misericordia, donde Dios estaría llamando la unidad, el perdón, la reconciliación, donde Dios estaría entre ellos buscando de reconciliarlo consigo mismo, que vinieran a la unidad del Espíritu, la unidad de la palabra, que pudieran ver que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento, que pudieran ver que Dios es uno, que no eran tres personas, que no eran tres espíritus. A su nombre. Ahora dice: ustedes han rechazado la piedra de corona. Y esa es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Jesucristo es la palabra. Amén. El verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahí está San Juan capítulo 1, verso 1 y 2. El verbo, la palabra, es piedra de corona.
como es piedra de fundamento, porque es principio y fin, alfa y omega, primero y último, autor y consumador de la fe, lo que comienza lo perfecciona, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, un varón perfecto. La unidad dice a la estatura, a la medida de Cristo. Tenemos que llegar a la estatura, a la medida, a un varón perfecto, donde Dios se perfecciona. Y cuando Dios se perfecciona con la piedra de corona. Piedra de corona. Piedra que embellece el edificio. Piedra de corona. Espíritu Santo amor es la piedra de corona. Ahí se perfecciona Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora vamos a ver aquí. Tráigame la pirámide. Y eso está basado en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Capítulo 1 versículo 5 dice: y vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Verso 6. ¿Verdad? A la fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento dominio propio o templanza. Al dominio propio o templanza, dominio propio. Al dominio propio, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ya dice plenitud del Espíritu Santo. Aquí está. ¿A quién Dios le reveló esto? Usted no sabe tanto predicarlo y a verlo. Eso fue una predicación por el Espíritu. Dios dibujando. Es que Dios es arquitecto, dice. Él es ingeniero, Él es albañil, Él es plomero, Él es carpintero, Él es todo. ¡A su nombre! Hermano, Dios se lo mostró al profeta de nuestro tiempo, la pirámide. Y sabe que cuando el profeta recibe la revelación, Dios lo lleva a trazar todas estas cosas. Y se comienza de abajo el edificio. Con cimiento es Pablo. Fe representa la edad de Éfeso. Son 7 edades en la iglesia. Ustedes lo saben, la dispensación de gracia. La dispensación de gracia a nosotros los gentiles, las naciones que no son de Israel, está en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis al capítulo 3, verso 22. Ahí termina. Y comienza con Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De abajo hacia arriba. La primera es fe, ¿verdad? El tiempo de edad apostólica, Pablo. Sucesivamente aquí sigue, va subiendo hasta llegar a la piedra de corona. ¿Con qué cierra la piedra de corona? Pásaselo ahí, por favor. Amor. Pero ve que lo vayan viendo todos ahí a las hermanas, por favor. Dale un aplauso al Rey, dale gloria. ¿Termina con qué? ¿Termina con qué? ¿Termina con qué? Dale los aplausos, termina con amor, termina con amor, termina con amor, termina con amor. El amor echa fuera el temor, porque en el perfecto amor no hay temor. ¿A qué temeré? ¿A qué temeré? Cuando el creyente llega a amor, hermano, llegó a Dios, a plenitud de Dios, porque el profeta dice que cuando llega a piedad, llega a Dios. Pero de cuando tú llegas a Dios, es porque tú recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva ¿a qué? Amor. ¿Y por qué el Espíritu Santo te lleva amor? Porque te lleva a Dios. ¿Y por qué, pastor, si el Espíritu Santo es Dios? Porque Él te da a conocer quién es Dios. Y hasta que tú no conozcas quién es tu Dios, no puedes estar en Él. ¡Ay, alabanza al Rey! ¡Aleluya! Sí, cuando dice la Nueva Jerusalén, que dice que la Nueva Jerusalén va a ser una pirámide. Amén.
Aquí está. ¿En qué capítulo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 15 en adelante. Apocalipsis 21 del 15 en adelante. Cuando el Espíritu Santo, hablando de la Nueva Jerusalén, llegará a ser una gran pirámide. Amén. Amén. Y al final, allá, Aleluya. al final de la pirámide estará el Señor sentado, el amor. Estará Él reinando sobre toda la tierra. A su nombre. Por eso dice la Biblia en el capítulo 5 de los Romanos, el verso 3, que no ha de comparar las tribulaciones, porque dice: vamos siendo llevados por el Espíritu, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza una vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando tú recibes el Espíritu Santo te va a llevar a Dios, te va a llevar al amor. Te va a revelar quién es Dios. Porque el único que conoce quién es Dios es su mismo Espíritu. Y para que tú puedas conocer a tu Dios, a tu Creador, a tu Señor, a tu Padre, hermano, tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no hablará por sí mismo o de su propia cuenta para que alguien le diga: no, Él va a hablar otra cosa, o ese es otro ser, otro espíritu. No, Él va a hablar lo que es Dios. Él va a hablar y te va a conocer quién es Dios. Porque Él no puede hablar otra cosa sino lo que es Él, porque Él es Dios. Y Él va a decir: ¿quién soy? Y Él te va a decir: Dios es esto, yo soy Dios. Pero es necesario que tú me recibas a mí para yo poder darte a conocer misterio, para yo revelarme, manifestarme a ti. Tú necesitas confesarme, reconocerme, no avergonzarte de mí. Tú necesitas aceptarme, que yo soy el Señor, que vine a la tierra en un cuerpo llamado Jesús el Cristo. Porque yo, Jesús, soy el Señor. Y yo, Jesús, que soy el Señor, soy el Espíritu. Porque a donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque el Espíritu es el Señor. Tú debes reconocer que yo, Jesús, soy el Señor, que yo soy el Espíritu, y que yo, el Espíritu, ahora te voy a dar a conocer el misterio de quién soy yo. Yo soy el gran yo soy, el que siempre existe. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, primero y último. Sí, así como nací de mujer, yo mismo soy el eterno, que vine a tomar el tiempo. ¿No habéis leído de mí? Que Dios se manifestó en carne y que fue visto por los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo. Pero fui justificado en espíritu y recibido arriba en gloria. ¿No habéis oído que yo soy el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Que no me cambio, que no me mudo, que no tengo variación. Por eso el Espíritu Santo, cuando viene a ti, viene para revelarte quién es Él en su misterio, de ser Él mismo el Padre, de ser el Hijo y de ser el Espíritu Santo. ¿Cómo Él lo pudo lograr hacer? En su sabiduría lo hizo. Porque en la sabiduría de Dios los hombres no han conocido a Dios. No han conocido a Dios. Por eso que no es la sabiduría tuya, en la mía, no es en el conocimiento de nosotros que obtengamos por medio de algún seminario, alguna academia, nada de eso. Nadie conoce quién es el Señor si no su mismo Espíritu, y a quien Él quiera darlo a conocer. Ahora ve esto:
la piedra que vosotros los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero ese mensaje no encaja ya. Ese mensaje encaja conforme al diseño, al mapa o al plano de construcción. Si allá en el principio Pablo estaba colocando el cimiento, eran los pies. Si lo hablamos, lo tipificamos como el cuerpo de Cristo, eran los pies. Si lo tipificamos como un edificio, una construcción, ¿verdad? Material de concreto, como piedra, entonces se comienza abajo el cimiento y la piedra de corona va arriba. Amén. Quiere decir que esa profecía tiene cumplimiento, es para este tiempo. Para este tiempo. Aleluya, alabanza al Rey. Ay, ay, ay. Ahora, quien ha leído y quien ha estudiado, por eso hablamos de escatología bíblica. Escatología bíblica es seguimiento a las profecías, seguimiento profético. El pueblo de Dios crea las profecías y es convencido por profecía. Ahora vemos allí que entonces Pablo edificó en el tiempo de Pablo, en la edad de Éfeso. Después vino la edad de Sardis o Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por aquí conseguimos que fue creciendo. Y cuando llegamos a la edad del Espíritu Santo, conseguimos en la historia de nuestro tiempo, del 1900, en la edad de la Odisea, cuando comenzó la civilización y el gran modernismo, entonces empezó un movimiento, porque las cosas tienen que ir paralelas. Como fue, será. Como se hizo, se hará. El paralelismo, como estuvo en Génesis, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Caín y Abel, Adán y el serpiente. Ve esto, lo uno y lo otro. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, ¿verdad? Entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un paralelo, el uno y el otro. Van caminando lo uno y lo otro. Cuando aparece uno, aparece el otro. Ahora, cuando en el 1900 conseguimos que la historia nos habla que comenzó la edad pentecostal. La edad pentecostal, la edad del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Yo quiero que se la vuelva a pasar. Toma. La edad del Espíritu Santo. Ahí está. Véalo, la edad del Espíritu Santo. Ajá, esa es la edad pentecostal. En el 1906 aparece la historia que en la calle Azusa, en los Estados Unidos, Norteamérica, comenzó la edad pentecostal. Pastor, ¿pero por qué la edad pentecostal? Porque empezaron los cristianos evangélicos a ser bautizados con el Espíritu Santo y a recibir los dones del Espíritu Santo, y hablaban en lengua y traían profecía, y empezó a haber sanidades. Esa es la edad del Espíritu Santo. Ahora, que lo vean bien, porque la edad, después de la edad del Espíritu Santo, después de la edad pentecostal, después de la edad pentecostal, la edad del Espíritu Santo, ¿qué queda allí arriba? ¿Todavía falta algo? Después de la edad del Espíritu Santo, ¿qué está? ¿Qué está? Amor. Ajá, pero ¿qué hay? La piedra. De corona. La piedra de corona. Amén. Y entonces quiere decir que la edad pentecostal no estaba completa. No estaba completa. Amén. La edad pentecostal estaba anunciando que venía la piedra de corona. Amén. Venía la manifestación completa de Dios. El Espíritu Santo traería la manifestación completa de Dios, el amor. Y eso para que viniera
que con su mensaje, su diseño revelado, pudiera coronar el edificio de Dios, el cual estaba conformado por todos los creyentes que creían en Dios, que creían en el Evangelio de Jesucristo, para que ellos pudieran estar completos, estar perfeccionados, embellecidos. Necesitaban recibir el mensaje, y ahí se le colocaría la corona al edificio de Dios, donde Dios se perfeccionó en un cuerpo de creyentes, donde Dios llegó a la estatura del varón perfecto nuevamente en la tierra. Cristo sería revelado, manifestado en un pueblo, en un cuerpo de creyentes, revelado por la perfección de un mensaje profético a su nombre. Prepárense, necesito obrero. Hay que pintar esta pirámide afuera. Y eso es calientico esta semana. Tenemos que pintar, acomodar y pintarla bien grande. Y la vamos a pintar en varias partes. Esto me lo reveló el Señor a mí, hermano. Y ese mural que está allá en la Avenida Libertador, eso se lo di yo de parte del Señor al hermano Moisés Álvarez. Lo que Dios había puesto en mi corazón. Y esto tiene usted puede aprenderse esto por el Espíritu, y con esto tú le predicas hoy a bautistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, trinitarios, unicitarios, a todos, a mormones, testigos de Jehová, que el edificio de Dios está incompleto sin el mensaje. El edificio de Dios, el cuerpo de creyentes de las diferentes denominaciones, están incompletos. Y hasta que no tengan el mensaje de la piedra de corona, el mensaje que trae la corona al edificio, el mensaje que le coloca corona a Jesucristo para reinar, hasta que ellos no lo acepten, lamentablemente quedarán incompletos. Y la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de Cristo. Los elegidos llegarán. Solamente ellos alcanzarán este nivel, porque recibirán el mensaje del mensajero. Cuando alguien le diga a usted: no, que nosotros somos pentecostales de la cabeza a los pies, usted le dice: el mensaje pentecostal está sin la piedra de corona. Amén. Amén. El Espíritu Santo le cita Romanos 5, 3 y 4. Dice: el Espíritu Santo viene es para traerte al amor. Amén. Y el amor es Dios. Primera de Juan 4, 8, 9, 10 lo habla. Dios es amor. Dios es amor. Y Dios, que es amor, es la palabra que se manifestó en carne. ¿A quién rechazaron ellos? Cuando Jesús vino, Jesús era el verbo, la palabra, y ellos rechazaron. Y cuando Jesús, el verbo, la palabra, la plenitud, estaba manifestada en un cuerpo de carne, Él vino a los quienes, a los religiosos, a los suyos, a los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? Fariseos, saduceos, la gente más religiosa, la iglesia más renombrada y más famosa, que tenía el Sanedrín, escuelas para preparar, capacitar a los sacerdotes y al pueblo de Israel respecto a Dios, respecto a su Señor, a su Salvador. Y vino la palabra, el verbo, lo que estaba en profecía para cumplirse, vino, se encarnó y estuvo entre ellos, y ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Y recibieron condenación. Ahora nuevamente, para el último tiempo,
La misma palabra que comenzó a edificar su edificio con fe, Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y Pablo dijo que por revelación me fue dado el misterio de Dios revelar su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. Y Pablo puso el fundamento. Ahora dice, esa misma palabra que tendría cumplimiento en el último tiempo se encarnaría nuevamente. Mira, hermano, y cuando se encarnara y viniera en cumplimiento su palabra, vendría entre los suyos, entre sus iglesias. Cuando el hermano Branham aparece a la escena, el hermano Branham va entre los del Señor. Él es de un movimiento bautista, y del movimiento bautista Dios lo mete entre los pentecostales, en la edad pentecostal, en la edad de los dones, donde la gente creía en sanidad y milagro y hablaba en lenguas. Y está entre los del Señor. Y estando entre los del Señor, entonces Dios, como fue allá en Jesús, el Verbo expresado en carne humana, para darle a ellos salvación, para librarlo de lo que venía, para darle plenitud, perdón, vida eterna, los rechazaron y fueron llevados en grandes dolores, lamento, fracaso, pesadumbre. Asimismo el Señor profetizó que para el último tiempo nuevamente Él aparecería en la voz del séptimo ángel para dar a conocer su secreto, su misterio y su obra ser consumada, cumplida, y que el tiempo no sería más. Ya no vendría más mensaje, ya no habría más mensajero. Dios habló que aquí envío mi profeta Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, antes que vengan los juicios, antes que caigan los juicios. Dios prometió enviar un mensaje que restauraría y llevaría a los hijos de fe, a los padres de fe, y volvería que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se volvieran a la fe de los padres apostólicos. Y yo restauraré, porque es necesario que los cielos arriba retengan a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. El mensajero tenía que venir a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué son estos, pastor? Espíritus doctrinales, espíritus de demonios que vinieron con doctrina y mandamiento de hombre y se comieron el verdadero árbol novia que Jesucristo formó el día de Pentecostés y que estuvo vigente bajo la revelación y el conocimiento de Dios en la edad de Éfeso, en la edad de León de la tribu de Judá, en la edad de Pablo. Estuvo la revelación del misterio y había un árbol formado con plenitud de conocimiento, de revelación de ese momento y de esa hora, para ese tiempo y para esa hora. Pero al pasar el tiempo entraron espíritus engañadores que con palabras perversas arrastraron las ovejas tras de ellos y empezaron a formar sus iglesias con sus doctrinas, sus dogmas y su manera, y se fueron comiendo el árbol novia. Pero el Señor dijo: yo restauraré lo que esos espíritus se comieron. ¿Qué se comieron? Se comieron el bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo. Las iglesias dejaron de bautizar como bautizaron los apóstoles, porque no hubo revelación. Y edificaron sin revelación. Pero así yo restauraré. Y cuando él vio el mensajero trajo la restauración del bautismo
como aparece en la Biblia, como lo hicieron los apóstoles por el Espíritu Santo. Amén. El profeta vino y trajo la restauración de que Dios era uno. Amén. Los espíritus habían entrado y se comieron la unidad de Dios. Se comieron esa rama original de que el Señor vuestro Dios uno es. Y ya no predicaban como hablaba y como dijo el Espíritu a través de los profetas y de los apóstoles, que Dios es uno, la triunidad de un ser, sino que convirtieron al Dios único en tres dioses, porque hicieron de ese Dios tres personas o tres espíritus, y le enseñaron a las iglesias, a los creyentes, que Dios, el Padre era uno, el Hijo era otro y el Espíritu Santo era otro. Y cuando el Señor dijo, yo restauraré, como dice en el libro de Joel 2, 24, 25, yo restauraré. Y como dice Hechos 3, 21, que los cielos tenían que retener a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Dios envió a su profeta, en la voz del séptimo ángel el misterio sería revelado y consumado. Y el Señor restauraría, y se restauró el mensaje de la unidad de Dios. Que Dios no tiene tres personas, sino que es la triunidad de un ser. Que el mismo Dios que es Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Que Él vino como Padre, luego vino como Hijo, y luego dijo, yo no dejaré huérfano, vendré y seré en vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, la verdad. Eso fue restaurado en la voz del séptimo ángel. Y yo restauraré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. A su nombre. Y ese es el mensaje del tiempo del fin. Dios envió al profeta con la revelación, y hasta que las iglesias no reciban el mensajero con la revelación, es un edificio incompleto. Le falta la piedra de corona. Por tanto, los que reciben la revelación aceptan la restauración y son personas que oyen, reconocen y actúan. No le importan si pertenecen a la iglesia más grande, al concilio más grande, a la federación más nombrada. No importa a ellos nada si tienen posiciones como Pablo. No le importa a ellos cuando oyen la palabra y tienen revelación, si ellos son pastores, obispos, arzobispos, presbíteros, apóstoles. Si tienen alguna posición grande eclesiástica, a ellos no les importa nada. Ellos estimarán todo por basura, lo dejarán atrás. Y ellos tomarán la revelación. Y los que fueron bautizados en Padre, Hijo y Espíritu Santo, invocando título en vez del nombre, ellos volverán y humildemente vendrán y aceptarán el verdadero bautismo, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo harán. Eso ellos harán. Nada le impedirá a su nombre. Y los que creen que Dios tiene tres personas, al recibir la palabra y ven que Dios es uno, y en vez de ser Dios trino, es el Dios de la triunidad, no de la trinidad de personas. La trinidad de manifestaciones, no de personas. Es decir, la triunidad de un ser. Y cuando ellos miran esto, entonces ellos dejan de predicar lo que ellos conocían. Y lo que ellos conocían de Dios, pensando como le habían hecho creer que Dios tenía tres personas, ellos dejarán de predicar eso. Y Pablo dice, y cuando venga lo perfecto, la piedra de corona, que perfeccionará y embellecerá el edificio de Dios, cuando venga ese mensaje, en el mensajero, lo que conocemos en parte dejará de ser, para ellos dejará de ser ese mensaje trinitario. Ese mensaje aún de unicitario, lo solo Jesús, que no recibieron tampoco el mensaje en la plenitud. Cuando ellos oyeren esto,
Lo que ellos conocían en parte dejará de ser, porque ellos ya no practicarán ese evangelio, ya no vivirán en ese evangelio. Ellos reconocerán ahora la unidad de Dios, aceptando el mensajero y su mensaje. Entonces alcanzarán ser coronados, alcanzarán el mensaje que le abrirá el entendimiento, el mensaje que le dará la mente de Cristo. Conocerán ahora el misterio de Dios. Y habrán ellos entonces entrado de la edad de la Odisea a la edad de la novia. Porque la edad de la Odisea es la edad pentecostal, pero la edad de la novia es la piedra de corona, es el mensaje del tiempo del fin. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¿Cuánto lo creen? Por eso, queridos amados hermanos, hay una necesidad grande de predicar el mensaje que Dios nos trajo a través del profeta de nuestro tiempo. Y por eso aquí dice este mensaje, la necesidad de un profeta. ¿Por qué era necesario que viniera un profeta? Amén. Porque todo estaba en confusión. Por eso el mensaje de Apocalipsis 18:4, salid pueblo mío en medio de ellos. Babel, Babilonia, Babilonia viene de Babel. Un pueblo de Dios está en Babilonia, en la iglesia, en las denominaciones que predican que Dios tiene tres personas y que son tres espíritus, que el bautismo es en Padre y Espíritu Santo. Cuando están siguiendo la línea de la gran madre ramera que aparece en Apocalipsis 17, la iglesia católica es la mujer que se sienta sobre las aguas y dice que es madre de ramera, tiene hija. Y las hijas son rameras, prostitutas, porque han prostituido la palabra. Y si la iglesia católica bautiza en Padre, Hijo y Espíritu Santo en título en vez del nombre, ¿cómo es que la iglesia pentecostales, adventista y muchas iglesias bautistas con muchos nombres, con apariencia de piedad, bautizando como bautiza la Biblia, dice, como está bautizando la madre de la ramera? La que ha prostituido, adulterado la palabra, ha sido infiel a la palabra. Bautiza en título y todas esas iglesias bautizan en título. Nosotros pasamos, la novia pasamos de la edad pentecostal a la edad de la palabra. Porque aceptamos el mensaje. Porque al oír hubo revelación de que el bautismo es como aparece en la Biblia. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y dice la Biblia en Marcos 12:28 en adelante, vino un gran fariseo a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el gran y principal mandamiento? Y el Señor le dijo, como habéis oído allá, como habéis leído. Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, por tanto amarás al Señor, Él es uno. Nosotros oímos y sabemos que Dios no tiene tres personas, sino que Él es el Dios de la Trinidad. Tres manifestaciones de un mismo ser llamado el Señor, el Salvador, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Dios admirable. Esos son sus atributos. Él tuvo que manifestarse como Padre, luego venir como Hijo Salvador y luego decir, seré en vosotros como el Espíritu Santo Consolador. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios único. ¡A su nombre! Queridos amados, el mensaje que Dios nos envió está ahí completo en Él. Y no tenéis necesidad de más nada. Porque ya no hay más mensajero ni más mensaje. En Él está ahí completo. La piedra de corona, la palabra vino en el mensajero. El novio vino en el mensajero a tomar su novia. Porque el novio, que es el Señor, que es Espíritu, que es la palabra, vino en un mensajero, en un hombre, a darle la palabra a su novia para sacar su novia de las denominaciones, de la confusión religiosa. Por tanto, no hablaba el hermano Braja
o el profeta William Mario Branham. Hablaba el Padre de él, el creador de nosotros, el novio de la novia, el esposo de la esposa. Ese era el que hablaba. Él hablaba y llamaba la palabra, dándose el novio a la novia, y la novia oyendo la palabra de su novio y saliendo a recibir su novio. Salía a recibir, es ahí viene, salía a recibirle, y nosotros oímos y salimos a recibirle en la palabra del profeta, en el mensaje del mensajero de la voz del séptimo ángel. A su nombre. El que no recibe al que yo envíe, dijo Jesús, no me recibe a mí. San Juan 13:20, pero el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Mateo 10:40 en adelante. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Jesucristo dijo, el que me ve a mí, no me ve a mí, sino al que me envió. El que me oye a mí, no me oye a mí, sino al que me envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. San Juan 12:44 en adelante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Él iba a testificar del Señor con señales, con prodigios y milagros, de que Dios estaba con él, que Dios estaba en él, y quien hablaba era Dios, no él. No hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre por vuestra boca. ¿Verdad que sí? Mateo 10:19 y 20. Marcos 13:11 y 12. ¿Ah? Eso es lo que dice la Biblia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. ¿No dice? Apocalipsis 22:16. Y en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan, enviando su ángel. Es la revelación de quién es Jesucristo. Por eso Cristo es el misterio de Dios revelado. Amén. Dios estaba en ese ser llamado Jesús el Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Entonces envió un ángel, un mensajero, porque a los ángeles no se les dio el derecho de salir a predicar, de predicar a los gentiles, o predicar a los hombres, o predicar el evangelio a las criaturas humanas. Por cuanto un ángel es un espíritu, pero un hombre es un espíritu, y corresponde el corazón de él al corazón de otro hombre, porque tiene un alma, tiene sentimiento, afecto, conciencia, memoria, razonamiento. Mas un ángel no tiene nada de eso, porque los afectos y sentimientos y memoria y razonamiento, todo está basado en el alma. Cuando yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias, está dando yo, Jesús, he enviado mi mensajero. Yo he enviado mi profeta. Mi mensajero es mi profeta. Gloria a Dios. Él es el que tiene mi voz, Él tiene mi palabra. Soy yo en Él. Y el que lo recibe a Él, me recibe a mí. Amén. Y Juan se quiso postrar en la visión que tenía. En Apocalipsis 19:8 en adelante. Se quiso postrar a 22:6 en adelante. También se quiso postrar. En el libro de Apocalipsis se quiso postrar para adorar. Y dijo, no me adore, adora a Dios. Por eso nosotros no adoramos al profeta, nosotros adoramos a Dios. Pero aceptamos el profeta que Dios envió, al mensaje del mensajero, porque es Dios en el mensajero, es Dios hablando a través del mensajero, es la revelación de Dios en el mensajero, para la piedra de corona, para embellecer el edificio de Dios, a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Le digo, no me adore, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. ¿Ves que era un hombre? Yo, Jesús, he enviado mi ángel. El ministerio del Señor, el Espíritu, vino en un mensajero, un humano. Y ese humano, ese hombre, era el profeta de Dios.
Era la voz del séptimo ángel que aparecía en Apocalipsis 17, que cuando él pregonara, tocara la trompeta, diera a conocer el mensaje, la revelación, el diseño que Dios le dio. Al descubrir Dios a su profeta todo el gran misterio que encierra él, como está escrito, la revelación viene a los profetas. Entonces el misterio sería consumado, el misterio de Dios ya sería dado a conocer y ya no habría más tiempo, ya no vendría más mensajero, ya no habría más profeta. En él está incompleto, porque ese hombre no es el hombre que estaba hablando. Ese hombre, dentro de él estaba el Hijo del Hombre. Ese es un hijo de hombre, pero que dentro de él estaba el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el profeta, es Dios como profeta en la tierra. En ese Hijo de Hombre, William Mario Branham, que fue reconocido a nivel mundial y estuvo entre las iglesias trinitarias, unicitarias, bautistas y presbiterianas y muchas iglesias que en ese tiempo hubieron, sobre todo los pentecostales, unicitarios y trinitarios, fue reconocido como un siervo del Señor, como un profeta de Dios. Mucha gente quiso hasta adorar porque pensaba que era Jesucristo nuevamente en la carne. Claramente que era Jesucristo, porque Jesucristo es el Espíritu, que es el Cristo. Y era Cristo revelándose en un Hijo de Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre, que es el Señor, el profeta, revelándose en un hombre llamado William Mario Branham. Y nosotros no adoramos a William Mario Branham, adoramos a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios manifestado en carne, Dios se reveló en un cuerpo de carne. Dios trajo salvación, un cuerpo de carne, llamado Señor Jesucristo. ¿No dice la Biblia en 1 de Juan 5:20 que nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios? Para eso apareció el Hijo de Dios, para dar a conocer que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dijeron los apóstoles. A los apóstoles fue revelado el misterio del reino de Dios. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, el Señor Jesucristo. Por tanto, el que no reciba este mensaje, que no se vista porque está mal vestido, no va a entrar. El atavío te lo da el Señor en su mensaje. Mucha gente está construyendo, edificando, pero está construyendo mal, porque es un diseño, un modelo. Dios nos da dos diseños para edificar su casa, uno solo, y viene por medio de un profeta. Así que presta atención, sé diligente a prestar oído, a oír lo que el Espíritu dijo a su iglesia a través de un profeta. Mis queridos amados, con esto termino. Que estas palabras lo edifiquen, que estas palabras lo construyan. El que rechaza el mensajero rechaza al Señor. El que rechaza el mensaje, porque rechazó el mensajero, rechazó el mensaje, entonces Cristo no puede vivir en él. Cristo no puede llegar a hacer plenitud en él. Él queda incompleto. Entonces él no llega a la plenitud de amor, no llega a Dios, no llega a todo lo que es Dios, a toda la plenitud, porque Dios es completo. Amén. Dale un aplauso al Señor.